Bueno, vamos a empezar con un tema fundamental en el tema de base de datos relacionales. Es cuando empezamos a trabajar con varias tablas y utilizamos la cláusula join. Hasta ahora hemos trabajado con una sola tabla, pero en general se trabaja con varias tablas y esas tablas están muchas de ellas relacionadas. Para evitar la repetición de datos y ocupar menos espacio, se separa la información en varias tablas. Cada tabla tendrá parte de la información total que queremos registrar. Por ejemplo, los datos de nuestra tabla libros podrían separarse en dos tablas, una libros y otra editoriales, que guardaría la información de las editoriales. En nuestra tabla libros haremos referencia a la editorial colocando un código que la identifique y veamos, acá tengo la tabla libros donde guardamos el código del libro, el título, el autor. En vez de guardar el nombre de la editorial, vamos a guardar el código de editorial, que va a hacer referencia a la otra tabla de editoriales. Además del libro, guardaremos en la tabla de libros el precio, cantidad. Y en la tabla de editoriales guardaremos información relacionada a la editorial. En este caso, el nombre de editorial y la dirección donde se ubica dicha editorial. De este modo evitamos almacenar tantas veces los nombres de las editoriales en la tabla de libros y su dirección. Imaginemos algo estaría muy repetido, si tenemos varios libros de la misma editorial, estaríamos guardando el nombre editorial y la dirección. Imaginemos que podríamos guardar más información referente a la editorial, como podría ser su teléfono, su mail, etc. Para indicar la editorial de cada libro, agregamos un campo referente al código de la editorial en la tabla libros. Este es el que me va a relacionar con la otra tabla. Al recuperar los datos de la tabla libros, vamos a ver si hacemos select asterisco from libros, vemos que el campo código editorial, acá tenemos un select de la tabla libros, código editorial aparece el código, por ejemplo 321113, pero no el nombre de la editorial, porque la tabla libros que llega hasta acá no tiene la información referente al nombre editorial y la dirección, ya que esos datos se almacenan en otra tabla de editoriales, donde vamos a tener el código editorial, el nombre y sus direcciones. Pero este código es el que nos va a relacionar. Si yo tengo un 3 en el primer registro, el libro El Aleph Borges, yo sé que con este 3 hace una referencia a la otra tabla y la que tiene el código 3 sabemos que este libro, El Aleph, es editado por la editorial Planeta, que tiene su ubicación física, esta editorial, en General Paz 245. Alicia en el País de Maravillas, de Lewis Carroll, lo proporciona la editorial 2. Si vamos a la 2, es la editorial MC, que tiene su lugar en Rivadavia 765. Estos tres libros siguientes, Aprender PHP, Java en 10 minutos, Alicia a través del espejo, todos hacen referencia al código de editorial 1, que es básicamente la editorial Paidos, que tiene la dirección en Colón 190. Y lo mismo este último libro, el código editorial 3. Inclusive, como vemos, podemos tener datos en la tabla editorial donde no haya libros de dicha editorial. Por ejemplo, editorial sudamericana, no hay libros que pertenecen a dicha editorial. Vamos a ver que esto es fundamental, empezar a particionar los datos y no tener toda la información en una única tabla. ¿Cómo vamos a hacer para obtener entonces la información? Si decimos que con esta sintaxis nada más obtenemos información de la tabla libros y tal vez el código del libro no nos sirva, necesitamos seguramente el nombre editorial y la dirección. Cuando obtenemos información de más de una tabla, decimos que hacemos un join. Cuando uno tiene que unir dos tablas, hace un join, llamado también traducido join, es unión o combinación. La sintaxis va a ser select asterisco from libros y ahí hacemos join con la otra tabla que va a ser editoriales, seguidamente la palabra clave on, es decir, el campo por el cual en el on vamos a indicar los campos por los que se relacionan cada tabla. El campo código editorial de la tabla libros igual a que sea igual al código de la tabla editoriales. Lo vamos a probar a este código ya. Pasemos al MySQL Workbench. Bueno, borramos las tablas, libros y editoriales si existen.
Con un solo drop table podemos hacerlo. Creamos la tabla de libros, creamos la tabla de editoriales, cargamos algunas filas de ejemplo, ejecutamos hasta acá, controlemos los datos si son los que vamos a mostrar, los datos tanto de la tabla de libros como de la tabla editoriales. Ejecutamos estos dos select y vemos que son los datos que yo he especificado acá. La tabla editoriales tiene exactamente los datos que he planteado acá. La tabla libros, como vemos, código editorial 3, 2, 1. Si yo imprimo la tabla libros, como vemos, lo único que tengo referencia es el código editorial. Y lo que yo quiero obtener es también cuál es su nombre editorial y su dirección, por ejemplo. Bueno, entonces para obtener la información de ambas tablas, hemos dicho que vamos a utilizar el join. Yo hasta acá es lo que conocemos, select asterisco from libros, y va a aparecer una palabra clave nueva. Join, con qué tabla vamos a enlazar la tabla libros y por qué campos se enlazan. Luego de la palabra clave on, indicamos los campos por el que hacemos la combinación de esas dos tablas. Código editorial, ¿sí?, de la tabla libros, y el campo código de la tabla editoriales. Vamos a ejecutar y vamos a ver que sí obtenemos toda la información: código del libro, título, autor, código editorial, precio, cantidad, y acá tenemos el código del editorial, que van a coincidir porque justamente el join lo que va a hacer, este 3 va y busca el que tiene el mismo el 3 y recupera Planeta, que su dirección es General Paz. Lo mismo estamos viendo para los otros. Todos los que tienen código editorial 1 se enlazan con código editorial 1 y nos muestran los datos del nombre de la editorial y su dirección. Con esto vemos que estamos haciendo la combinación de dos tablas. Cuando se combina con join, o esta unión de información de varias tablas, es necesario indicar qué registro de una tabla se combina con qué registro de la otra. Si no especificamos por qué campos se relacionan ambas tablas, si usamos solamente esta sintaxis, o sea, si yo hago select asterisco from libros, lo que va a suceder, por cada registro de la tabla libros se va a combinar con cada uno de los registros de la tabla editoriales. Fíjense, lo vamos a ejecutar y nos va a dar una gran cantidad de registros. O sea, el ALEP se combina con los 4 registros de la tabla de editoriales. Entonces, cada uno de estos, lo mismo se combina con el 1, 2, 3, 4. Alicia en el País de las Maravillas con el 1, 2, 3, 4. Aprender PHP con el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Fíjense la cantidad de filas que obtenemos. Si no queremos ese resultado, tenemos que en el join indicar luego la palabra clave on por qué campos estamos relacionando ambas tablas, por el código editorial. El resultado, como vemos, es el producto cartesiano. O sea, si no indicamos el join en el on y la combinación, el resultado es, como decimos, el producto cartesiano de ambas tablas. Cada registro de la primera tabla se combina con cada registro de la segunda tabla. Un join sin condición on genera un resultado en el que aparecen todas las combinaciones de los registros de ambas tablas. La información no sirve para este ejemplo. Puede haber situaciones en las que puede llegar a tener sentido hacer un join sin hacer el on. Nótese que en la consulta select asterisco, en esta otra, select asterisco from libros join editoriales on libros.código editorial igual a editoriales.código. Al nombrar el campo usamos el nombre de la tabla también. O sea, ponemos libro.código editorial. Cuando las tablas referenciadas tienen campos con igual nombre, esto es necesario, es obligatorio, para evitar confusiones y ambigüedades al momento de referenciarlas. Un campo, en este ejemplo, si no especificamos editoriales.código y solamente tipeamos código, MySQL nos va a mostrar un error. Fíjense que si yo hago, si bien acá yo podría no haber dispuesto libro, directamente poner on código editorial igual a editoriales.código, y sigue funcionando exactamente igual, no le antecedo el nombre de la tabla, ya que código editorial es un campo que en ambas tablas no coinciden. Está una sola vez en el campo
en la tabla de libro. En cambio, código es un campo que lo tienen ambas tablas. Si vemos código en la tabla libros, código en la tabla editoriales. Si yo no indico en el on acá a qué campo me estoy refiriendo, me va a dar un error. Me va a decir que la columna código es ambigua, o sea, no sabe de qué tabla tiene que buscar el código. Entonces es indispensable indicar acá que estamos haciendo referencia al código de la tabla editoriales. Entonces ahí nuevamente ahí va a funcionar. Ahí tenemos el resultado. Bueno, otras cosas a tener en cuenta. Si en las tablas los campos tienen el mismo nombre, debemos especificar que quede claro a cuál tabla pertenece el campo. Hace referencia a él, para ello se antepone el nombre de la tabla y el operador punto. Seguimos, para simplificar las sentencias podemos usar alias. Ya vimos el concepto de lo que es un alias, un nombre alternativo para un campo, pero también puede ser un nombre alternativo para una tabla. Entonces otra sintaxis que podemos, para obtener el mismo resultado, creamos un alias y en el on hacemos referencia al nombre del alias, punto el campo, nombre del alias de la tabla, punto el campo. Cada tabla tiene un alias y se referencian los campos usando el alias correspondiente. En este ejemplo, el uso de alias es para fines de simplificación, pero en algunas consultas, vamos a ver más adelante, que son absolutamente necesarios la creación de alias. Acá es opcional. En la consulta anterior vemos que el código editorial aparece 2 veces. ¿Sí? Acá usando alias, volvemos a ejecutar, el resultado es exactamente el mismo. Bueno, y en la consulta anterior vemos que el código de la editorial aparece 2 veces. Código editorial acá y código, pero de la tabla editorial. Está apareciendo 2 veces. Desde la tabla libros y la tabla editoriales. Podemos solicitar que nos muestre algunos campos. O sea, en vez de utilizar el asterisco, podemos empezar a indicar, yo quiero nada más el título del libro, el autor y el nombre de la editorial. Entonces ahí tenemos los datos, título, autor y el nombre de editorial. Perfectamente como conocemos, podemos ya indicar qué columnas de qué tablas vamos a extraer. Al presentar los campos en este caso no es necesario aclarar a qué tabla pertenecen porque los campos solicitados no se repiten en ambas tablas. Pero si solicitamos el código del libro, debemos especificar de qué tabla porque el campo código se repite en ambas tablas. O sea, acá si quiero recuperar el código del libro, debemos poner en este caso el alias, ¿sí?, de la tabla libros. A ver si lo dejamos la misma, la idea es así: l.código, ¿sí?, porque si no especifico de qué campo quiero extraer, de qué tabla, el código sería ambiguo. Si yo acá nada más pongo código, el intérprete de MySQL no sabe si estamos haciendo referencia al campo código, ahí dice ambiguo, de la tabla libros o de la tabla editoriales, porque podría haber puesto e.código. Ahí ve tener el código de la editorial. Ese es el código de la editorial. Por eso acá aparece 111, que todos son de la editorial Pydos. El 3 de Planeta, el 2 de MC. Podría también, por supuesto, recuperar el código del libro, sería con l.código. Ahí tenemos el resultado, el código del libro. Ahora nos recuperamos. Y al presentar, ¿qué nos está faltando? Bueno, no, acá es donde es lo mismo, pero acá para que nos dé el error. Bueno, con esto hemos presentado la cláusula join para hacer combinaciones. Ya vamos a ver que podemos hacer combinación de más de 2 tablas que estamos haciendo acá, pero eso lo dejaremos para más adelante. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a plantear otro ejercicio. Y el problema dice: una pequeña biblioteca de barrio registra los préstamos de sus libros en una tabla llamada préstamos y los datos de sus libros en una tabla llamada libros. Acá separamos el concepto de lo que es el préstamo libro con la tabla libros, que son las que se prestan. Vamos a crear una nueva. Vamos a borrar drop table if exit libros, drop table if exit préstamos. La tabla libros, fíjense que acá
Puse ya el nombre editorial sin separarlo en una tabla, pero podría perfectamente, como lo hemos visto, con más de 2 tablas. Por ahora, acá en la tabla de libros vamos a guardar el nombre del editorial directamente. Pero podría estar, como ya vimos en el ejemplo anterior, ya tener acá el código editorial y una tabla de editoriales. Pero ahora nos vamos a concentrar en este problema que nos dice que tenemos que una tabla de libros y una tabla de préstamos. La tabla de préstamos, vamos a tener el código del libro que se va a prestar y la fecha del préstamo son el primary key. Porque si ponemos código libro solamente, ese libro se va a prestar varias veces seguramente. Entonces, por eso de que a un mismo libro se puede prestar en distintas fechas. Vamos a cargar algunos datos de prueba. Los vamos a imprimir a las 2 tablas, select asterisco from libros y select asterisco from préstamo. Vamos a ejecutar absolutamente todo y vamos a ver. La tabla de libros, como vemos, tenemos los códigos de libros 15, 28, 30, 35. Bueno, títulos, autores y de qué editorial pertenecen cada uno de esos libros. Y en la tabla de préstamos lo que tenemos el código del libro, el documento de la persona a quien se prestó, la fecha del préstamo y fecha de devolución. Fecha de devolución permite valores nulos, ¿sí? Porque vamos a cargar la fecha que lo devolvió en su momento. Como vemos acá el código libro 15 se ha ido prestando en distintas fechas, está la fecha de devolución, esta última tiene null porque no se ha devuelto. Lo mismo estos libros con código 28 y el 30 todavía no se han devuelto porque fecha de devolución tiene null. Vamos a ver lo que nos pide hacer. Muestre todos los datos de los préstamos, incluyendo el nombre del libro, usando el join. Entonces vamos a imprimir todos los préstamos, pero incluyendo el nombre del libro, pide. Entonces, la sintaxis para hacer esto, vamos a hacer un select, o sea, ya no nos alcanza, es un select nada más de la tabla préstamos, sino que tenemos que mostrar el nombre del libro. Entonces, con este código libro, yo puedo ir a la tabla de libros y buscar dicho código. ¿Cómo hacemos? Hacemos el from préstamos y hacemos el join con la tabla libros. ¿Y qué campos vamos a relacionar? De la tabla libros, el código, que sea igual a la tabla préstamos, el código libro. O sea, este código libro, a ver, vamos a imprimir las 2 tablas. La vinculación va a ser el código del libro con el código de la tabla libros. ¿Sí? Acá L.código, o sea, libros.código, sea igual a P, que es préstamos.código libro. Hacemos la combinación, unión de este código para buscar a este y recuperar el nombre. De libros buscamos el título y todos los datos de la tabla préstamos. Y como vemos, ahí tenemos que el libro con código 15 se ha prestado, que es el manual de primer grado, se ha ido prestando el 10 del 5, el 20 del 5, se ha devuelto el 12, el 21 y no se ha devuelto más hasta ahora el último préstamo. Y el manual de segundo grado ha sido prestado esta fecha. En vez de tener solamente el código, vemos que nos traemos el nombre del libro. El siguiente punto dice, muestre la información de los préstamos del libro del manual de primer grado. O sea, podemos usar el where perfectamente cuando hacemos combinaciones de tablas. Lo mismo que recién. Hacemos select de la tabla préstamos, hacemos el join, nuevamente es exactamente lo mismo. En el on indicamos que combinamos ambas tablas por el campo común, que es el código del libro, con el código libro, pero la tabla préstamos. Y hacemos un where para buscar solamente el título que coincide con el manual de primer grado. Debería mostrarnos solamente estos 3. Hay 3 en la tabla préstamos del libro de primer grado. Y acá está a quién se lo ha prestado, ¿sí? Qué fecha se ha ido prestando, cuándo se ha devuelto. En este caso indica que no se devolvió el último préstamo.
Y el último punto que pide, muestre los títulos de los libros, muestre los títulos de los libros, la fecha de préstamo y el documento del socio de todos los libros que no han sido devueltos, es decir, que en el campo fecha de devolución tienen un null. Para resolver esto, vamos a seleccionar, nos pide el título del libro, la fecha de préstamo y el documento del socio de la tabla préstamos. Vamos a extraer, hacemos la combinación con la tabla libros porque necesitamos el título y vamos a buscar todos los libros cuya fecha de evolución tengan almacenado el valor nulo. Usamos el operador isNull. Y como vemos, acá tenemos Manuel primer grado, Manuel de segundo grado y Alicia en el País de las Maravillas. Son los 3 libros que no han sido devueltos. Bueno, con esto hemos resuelto este problema y hemos presentado en este concepto algo fundamental que es el join. Trabajar con combinaciones de tablas. Mediante el join vamos a ver de que es fundamental. Acá en más vamos a trabajar mucho con varias tablas que van a estar relacionadas. Dejo un enlace debajo de este video para que desarrollen otros ejercicios trabajando con el join. Es fundamental acá practicar y pensar cuando uno tiene almacenada información, cómo separar esa información de distintas tablas y cómo se relacionan las mismas. Gracias.